Y uno ve el resultado y lo que dejó este partido a lo largo de los 90 minutos, uno puede ver claramente qué fue Newell's a lo largo de este 2023. Un equipo que nunca se supo a lo que jugaba, porque la idea del juego que pregonaba y quiere proponer este entrenador no se vio reflejada en prácticamente en estos 10 meses que lleva esta persona a cargo del primer equipo de Newell's. Un Newell's que había finalizado el 2022 clasificando a un torneo internacional y un plantel que en la liga pasada se había caracterizado por haber sido el mejor equipo de visitante. Este año prácticamente brilla por su ausencia. Esa estadística que tuvo presente hasta final del 2022, porque lo que se vio en el encuentro de ayer fue un reflejo de lo que fue Newell's a lo largo de todo el año. Un equipo que tuvo algunos momentos esporádicos de buen fútbol, de buen manejo de pelota y de circulación, cosa que brilló por su ausencia en la tarde de sábado, cuando se jugaba el clásico de la ciudad. Un encuentro en el que Newell's de mitad de cancha para hacia adelante prácticamente no hacía nada. Un mediocampo que brilló por su ausencia, más que nada en estos últimos 3 partidos. No hubo presencia clara, no hubo manejo claro de la pelota. Rendimientos que cada vez son peores. En especial lo de los extremos, que eran la carta en ataque a la hora de poder, así, ¿cómo podría decirlo? Pasar la defensa del equipo rival, pero cosa que nunca se aprovechó. El único que supo cómo jugar este partido fue Armando Méndez. El único que agarraba la pelota e iba hacia adelante, se llevaba puesto todo lo que tenía enfrente, pero el resto de sus compañeros prácticamente no se contagiaron de eso. Solo puedo destacar, más allá de Méndez, el partido del Piri Bangioni, el partido de Ortiz, porque uno no le puede recriminar nada. Bueno, también tengamos en cuenta que Central jugó sin 9 la mayor parte del encuentro, pero se supo a lo que tenía que hacer. Cuando la pelota quería ingresar cerca del área, reventala, reventala. Y eso fue lo que se hizo. Situaciones desperdiciadas totalmente. La banda que le tocó defender al Coyote Rodríguez era un colador. Y Brian Aguirre prácticamente no hizo nada. No hizo nada. Cuando tenía la oportunidad de pasarlo y después tratar de pisar el área y querer jugar por abajo, nunca lo aprovechó. Impresionante eso. Y las jugadas más claras de Newell no vinieron por juego colectivo, asociación, que era lo que se caracterizó en algunos pasajes de este año. Pero la jugada más clara de Newell vino de un lateral, que lo saca Méndez. Recalde, que prácticamente es Tom Hanks en Náufrago en el ataque, porque nunca le llega nada, no se sabe si alguien lo va a llegar a catar algún día. El único que podía hacer algo, las pivoteaba toda para sus compañeros, no es egoísta, eso hay que recalcarlo. Se la queda Ferreira, remata y apenas pasa al lado del palo, y fue la única jugada de peligro que tuvo Newell a lo largo de los 90 minutos. Y eso que Newell en defensa prácticamente generaba faltas estúpidas, así de sencillo. Faltas estúpidas porque en sí defiende mal, y cada vez que tenía un tiro libre que podía hacer un tiro directo al arco, uno pensaba que prácticamente era gol, porque Hoyos no sabe armar barreras. Hoyos prácticamente ha demostrado que ya no tiene más crédito para ser el titular en el arco de Newell's. No
se puede rescatar el accionar de varios de estos jugadores. Lo de Gómez es inentendible, el nivel bajísimo que tiene. Después de lo que había sido el semestre pasado, prácticamente es desconocidísimo la actuación del jugador. Y después está Ferreira, que después del gol de Lanús prácticamente se creía que podía pasar a quien el jugador tuviese enfrente. En el segundo tiempo, cuando lo pasa a Kevin Ortiz y cuando se saca de encima a Quintana, que siempre defendía muy adelantado, le pega de 40 metros cuando tenía Méndez entrando solo por la banda derecha, porque, vuelvo a repetir, el sector defensivo del Coyote Rodríguez era un colador. No se la daba. Déjame de joder. No se puede ser así. Después Ramiro Sordo, que era un manojo de intenciones bien puestas, siempre encarando, cuando tenía que aprovechar la situación no lo hacía, porque cuando tenía que ingresar al área se abría y hacía la misma jugada que hace siempre, tratar de salirse, desmarcarse de los defensores y querer rematar el arco, y que prácticamente esos remates siempre terminan en la segunda bandeja, o a 20 metros por encima del arco rival, pero eran los únicos que intentaban ir adelante. Después el resto prácticamente poco y nada. El Pieri Bangioni tuvo un partido en sí correcto, que era también uno de los pocos que cuando quería hacia adelante iba y trataba, pero después por cuestiones de la edad y del físico tuvo que sacarlo. Pero lo mete a Angelo Martino en esa línea de tres que lo termina limitando en su accionar. En un jugador que por lo que se destaca es la proyección y el ataque. Y vos lo posicionas en una especie de líbero por izquierda, o una especie de topper por izquierda, corrijo mi furcio. No puede, prácticamente este entrenador no tiene más ideas, no se le ocurre nada. Porque después cuando uno ve los cambios, ve que ingresa Pablo Pérez, que no jugó en lo que va de este torneo, en un encuentro en el que cuando Russo veía que la cosa no venía bien, metió los cambios que tenía que hacer, ingresó Martínez Dupuy, ingresó Malcorra, ingresó prácticamente lo que tenía que poner después de la lesión de Campas. Ahí era el momento para aprovecharlo, cuando prácticamente el colombiano no se podía ni parar. Estaba en un costado del campo de juego, Newell estaba 11-10, no lo supo aprovechar, era momento de atacar, el equipo estaba prácticamente replegado y no supiste aprovechar la circunstancia que el partido te demandaba. Y el entrenador, que en la semana pasada decía que es muy mal entrenador, pero que es muy bueno trabajando, permítame diferir de lo que dijo hace una semana, porque el reflejo del trabajo de este entrenador a lo largo del 2023 es prácticamente malo. Porque sacando de lado la Copa Sudamericana, que en la fase de grupo prácticamente los rivales no te tocó jugar con nadie, Blooming era prácticamente un equipo intercountry, te tocó el peor Santos de la historia y de pedo le pudiste ganar y empatar sobre la hora a Audax Italiano. Después cuando le tocó un equipo más o menos decente, no le supo hacer nada. Y también otra vez queda reflejado la actuación de Pablo Guiñazú, que prácticamente es poco y nada en el manejo y contratación de jugadores, porque de los 5 que llegaron, 2 prácticamente están dando vuelta en reserva, uno prácticamente no se lo utiliza, después lo tenés a Shore, que si lo pudieras potenciar sería un recambio interesante, y después lo tenés a Augusto Schott dando vuelta en el banco de suplentes, que no se sabe por qué llegó, porque ya tenías 2 laterales, de los cuales uno es Méndez, que lo tuviste prácticamente
todo el año calendario dando vueltas, porque tu titular era un jugador impresentable que lo seguía poniendo a pesar del pésimo rendimiento que tuvo a lo largo del año. Y después la última que hay que destacar fue el ingreso de Gennaro Rossi. Eso es prácticamente darte cuenta que el entrenador ya tenía manotazos de ahogado. Porque si pones al jugador que prácticamente solo jugó 75 minutos en lo que va del año y fue en el primer partido, en la presentación 2-2 ante Platense, después de ahí no jugó más, estuvo alternando entre reserva y banco de suplentes y ni siquiera ninguna de las dos a veces, porque ni siquiera estaba en la lista de convocados tanto de primera como de reserva, te das cuenta que el entrenador ya no tiene ideas. Ya no piensa prácticamente cómo dar vuelta a esto, porque cuando uno ve el banco suplente, te das cuenta que ¿quién te puede dar vuelta un resultado cuando está en una situación en la que tenés que buscar una variante y no la tenés? Y eso ya está reflejado prácticamente en lo que fue el trabajo de Guiñazú, que fue poco y nada. Un marco de pase pésimo, ya comparándolo con el que fue a principio de año. Un plantel que lo desarmaste, habías dejado ir al goleador del torneo, habías dejado ir a uno de los mejores defensores, más allá de la deuda y otras cuestiones. Pero después cuando lo intentás rearmar, lo rearmás con esto prácticamente peor. Si no fuera por los números de la Sudamericana, esta campaña es sacatécnico en cuanto a lo numérico. Y después, cuando el entrenador rival mete el cambio que tenía que hacer, ingresaron 9, porque todavía Cervera no tenía peso en ataque, lo pone a Dupuy, después lo pone a Malcorra, que en alguna te puede resolver algo. Lovera mete un pase en el medio. Uno se pregunta, ¿dónde carajo está el 5? ¿Dónde estaba Esforza en esa jugada? Que entra un pase limpio solo para Dupuy a espaldas del arco y prácticamente estaba 1 contra 1 con Velázquez, que lo termina bajando. Y después se vio cómo se armó ese tole, todo ese barullo de jugadores agarrándose. Flacos, si quieren ser guapos, sean guapos con la pelota en el pie. Con la pelota, no con los rivales, así agarrándose, queriendo demostrar quién la tiene más grande. Déjame de joder. Después el tipo va, la acomoda, la clava en un ángulo y ahí cerró el partido. Un arquero que prácticamente le hacen un gol calcado de lo que fue la semana pasada, el gol del Principito Sosa, y esta ni siquiera se tira, aunque sea tirate. Y encima después la gente va al juez, te acompaña, te brinda su apoyo, su aliento y prácticamente los jugadores en el campo de juego no demostraron poco y nada. Niveles decrecientes que solo se pueden comparar a los equipos de Caña, a los equipos de Torrenta ya por el 2011. Y después vemos un reflejo claro de que no queda, ya no tiene más opciones, ya no tiene más repertorio, ya no le queda a un conejo a sacar de la galera, ya no tiene más idea de entrenador. Porque sigue cometiendo los mismos errores, sigue jugando con la misma formación, sigue prácticamente dilapidando chances. Los jugadores que siguen siendo titulares, a sabiendas de lo que está en el banco de suplentes, son peor que ellos, porque si no, no los pondría. Y después queda reflejado esto. Un equipo que pierde 32 avos contra un equipo de la primera C, eliminado en Sudamericana ante el primer rival prácticamente cero que te toca, y un mercado de pase de la dirigencia y el director deportivo, si se quiere poner entre comillas,
que desde que se retiró del fútbol no supo qué hacer de su vida, porque quiso ser entrenador y en Atlético Tucumán le echaron una patada en el culo, y después quiere ser manager deportivo, no hace nada, y después estamos como estamos. Si no fuese porque Newell tiene 2 partidos de visitante, con San Lorenzo y con Tigre, uno tiene que pensar que el entrenador se tenía que ir. Porque si el próximo partido era de local, se te viene el estadio abajo. Ya no hay margen de error, ya está. No te queda más nada por dilapidar. Así que esta es la situación en la que se encuentra Newell's hoy. Yo por mi parte me retiro y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.